Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá consecuencias porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas. Hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá consecuencias porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al Pase, bienvenidos, bienvenidas a otra mañana acá en El Destape. Y ayer finalmente, y después de mucho advertirlo, de mucho anticiparlo, de decir, miren que la cosa va por ahí, llegó el día nomás. En una entrevista con la agencia internacional Reuters, Donald Trump dijo lo que todos los observadores atentos sabíamos que tarde o temprano iba a decir. Fue una entrevista que salió por escrito, no está grabada, pero lo que escribe la agencia Reuters es gestionando las expectativas de las elecciones intermedias. El presidente expresó su frustración ante la posibilidad de que su partido pierda el control de la Cámara de Representantes o del Senado de Estados Unidos en las elecciones intermedias de este año, citando tendencias históricas en las que el partido en el poder pierde escaños en el segundo año de una presidencia. Y dijo Trump, es algo psicológico profundo, pero cuando ganás la presidencia no ganás las intermedias. Luego presumió de haber logrado tanto que, si lo pensás, ni siquiera deberíamos tener una elección. Es decir, los oficialismos pierden las elecciones de medio término no por cuestiones políticas, sino psicológicas, eso es lo que da que entender Trump. Y paremos un segundo a procesar esto. El presidente de los Estados Unidos diciendo, no es necesario que haya elecciones. En otro momento hubiera sido tapa de todos los diarios del mundo. No sucedió. Y eso dice mucho de esta época en la que estamos, y en un rato voy a volver sobre este tema. Por suerte le preguntaron a la vocera para que aclare qué fue lo que quiso decir Trump con esto, por si alguien tenía alguna duda, y dijo que no nos preocupemos, que fue un chiste. I believe you're referring to the Creo que president's se interview at refiere a la Reuters entrevista last del night. presidente con Reuters I was in anoche. that Yo interview. estuve It en was a esa closed door entrevista. interview. Obviously, Fue una entrevista a there puerta was not, cerrada, no hubo audio or audio ni video. video. The president was simply El presidente joking. He estaba was saying, simplemente "We're doing bromeando. such Él a decía, great job. estamos We're haciendo un doing trabajo everything tan the American bueno people que thought. todo el pueblo Maybe we should just estadounidense keep rolling." But he pensó was que simplemente deberíamos seguir adelante. Estaba siendo irónico. Ok, me quedo tranquilo. Algunos venimos advirtiendo hace rato hacia dónde conduce este camino, y la verdad es que se viene cumpliendo todo paso por paso. Y no tiene que ver con tener razón o con decir yo les dije, porque la verdad es que nada me hubiera gustado más que estar equivocado en esto. Pero pasa que todavía al día de hoy, cuando el presidente de los Estados Unidos dice a lo mejor no hay que hacer las elecciones, cuando el presidente de Estados Unidos utiliza fuerzas parapoliciales conformadas por nazis para golpear puerta por puerta y llevarse gente, cuando implementan sistemas de vigilancia digital masivo. Bueno,
todavía hay gente que no veo que subestima ese peligro. Todavía hoy, ahora, al día de hoy, incluso y sobre todo en la dirigencia política argentina. Y porque todavía las cosas pueden empeorar mucho y muy rápido. E insisto, no estoy hablando solo de Estados Unidos, estoy hablando de Argentina. Nosotros somos parte de esta historia, no solo por el peso específico de Estados Unidos en el mundo y en este hemisferio, sino porque tenemos un presidente que decidió subirse al escenario y hacerle de bufón a este proceso autoritario. Y hace rato que venimos machacando con que se acabó el viejo consenso democrático y con que lo que viene después de ese consenso, por ahora, se está construyendo de forma unilateral. Hay solamente un lado de la cancha, si queremos ver esto como si tuviera dos bandos, que está pensando en lo que viene después. Y la verdad es que lo único que no podemos hacer, no está claro qué hay que hacer, pero lo único que no podemos hacer es lo que estamos haciendo, que es quedarnos afuera de esa discusión. En estos momentos, en estas horas, se está definiendo qué mundo vamos a tener los próximos 5, 10, 20 años y no tenemos nada que aportar en ese debate. Y eso me parece que es lo más preocupante, porque además, al ritmo que llevamos, si no reaccionamos pronto, cuando querramos dar la discusión no va a haber discusión para dar. ¿O se creen que Milei tiene muchos más puritos que Trump a la hora de deshacer los mecanismos y garantías democráticas que nos quedan? ¿O se piensan que el tipo que admira abiertamente a Trump, a Netanyahu, a Bolsonaro va a comportarse más civilizadamente que ellos? ¿O todavía piensan que no lo van a dejar, que va a encontrar un freno natural o divino o que va a haber un cisne negro que interrumpa sus planes? Ojalá, pero no está pasando y definitivamente no podemos contar con eso. Ayer Trump no solamente habló de suspender elecciones, el mismo día también amenazó, no por primera vez, pero sí quizás con más contundencia, con aplicar el acta de insurrección, la ley de insurrección, una ley de 1807 que le permite al presidente de Estados Unidos intervenir con las Fuerzas Armadas en los estados. Publicó un post en Truth, en su red social, que dice: si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y detienen a los agitadores profesionales e insurreccionistas que atacan a los patriotas de ICE, quienes solo intentan hacer su trabajo, entonces voy a instituir la ley de insurrección, como muchos presidentes han hecho antes que yo, y pondré fin rápidamente a la parodia que está teniendo lugar en este estado, que alguna vez fue grande. Gracias por su atención a este asunto, presidente DJT, Donald J. Trump. Y miren quién salió con la misma perorata, porque no sé si notaron que ahí Trump dice, bueno, si lo hago, ya lo hicieron muchos presidentes antes que yo, no sería nada extraordinario, no tienen por qué alarmarse. Y el que salió con la misma perorata fue Elon Musk, que tuiteó: es hora de invocar la ley de insurrección. Esto lo hizo ayer, 16 de enero, en la madrugada en realidad de esta mañana, y citando otro tuit de un usuario X, desafiantemente libre, que dice algunos datos simpáticos, graciosos. Dice: 1. El acta de la insurrección fue invocada 30 veces por 17 presidentes diferentes. De hecho, el 37% de los presidentes de Estados Unidos invocaron la ley de insurrección. Fue invocado para hacer frente a rebeliones y levantamientos. ¿Qué son las rebeliones y los levantamientos? Ejemplos, 2 puntos. Grupos armados desafiaron abiertamente la ley federal. Las autoridades estatales o locales no pudieron o no quisieron hacer cumplir la ley federal. La violencia o la resistencia organizada amenazaron la autoridad del gobierno federal. Los tribunales fueron bloqueados, no se pudieron recaudar impuestos o se atacó a funcionarios. Mira, acabo de describir Minnesota. Es decir, el relato está puesto para que la gente crea que aplicar esta ley de 1807 es algo que es lo más normal del mundo y que mandar a una policía irregular a tomar por asalto una ciudad, parar a la gente, sacarla de sus autos, sacarla de sus casas, detenerla sin avisar, sin orden de juez, con la excusa de expulsar inmigrantes, pero con el motivo real de hacer un gigantesco operativo de inteligencia, como contamos ayer, es lo más normal de la historia. Lo hizo el 37% de los presidentes de Estados Unidos. Y no nos vamos a meter en una clase de historia yanqui, pero muy cortito les voy a contar que efectivamente hubo 30 invocaciones del acta de insurrección en la historia. De las 30, 25 fueron a pedido
del gobernador. Es decir, el gobernador estaba con un quilombo muy grande y le pidió al presidente un apoyo, como acá se llama pedir que te manden a gendarmería o lo que fuera, para reforzar a la seguridad local. El caso más reciente es en el 92, cuando Bush padre lo hizo en Los Ángeles, después de que la policía asesinara a un tipo negro, que se armaron flor de quilombo durante casi un mes, toda la ciudad parada, las calles prendidas a fuego, y ahí el gobernador de California llamó al presidente y dijo, mandame a la guardia. Y así sucedió. Pero 5 veces el gobierno de Washington invocó el acta para ir en contra de la voluntad de los gobernadores, que sería a priori una situación más parecida a la de ahora. Caramba, cuando uno mira cuáles fueron esas 5 veces, uno nota que sucedieron todas en un tiempo bastante corto, que fue la posguerra, post-Segunda Guerra Mundial, y que básicamente se implementó por parte del gobierno de Estados Unidos, Eisenhower, Kennedy 3 veces y Johnson, para obligar a las autoridades locales a aplicar las leyes que terminaban con la segregación racial, básicamente para dejar que niños negros entren a la escuela. ¿Se entiende? Había una ley que decía, a partir de ahora no puede haber escuelas segregadas, todos los niños tienen que ir a la misma escuela. En 1950, recién nomás. También porque ese es otro asunto, ¿no? del racismo en Estados Unidos. Y hubo gobernadores que se resistieron, y hubo gobernadores que mandaron a las fuerzas de seguridad locales para evitar que los niños negros entren a la escuela. Y ahí es que intervino Eisenhower, Kennedy 3 veces y Johnson con el acta de insurrección. Casi lo mismo, ¿no? Que mandar un montón de nazis armados hasta los dientes a meterse en las casas a sacar a gente por su color de piel, para imponer un régimen autoritario. Pequeña diferencia. Hasta antes de que asumiera su segundo mandato, Trump, hasta hace un año, se cumple el lunes un año, ICE tenía unos 10.000 efectivos, que además vos los veías en la frontera, en los aeropuertos y demás, y era gente de civil con chalequitos azules y una placa que decía ICE. Bueno, ahora son más de 25.000 y son tipos que parecen más salidos de una milicia irregular que de una fuerza de control fronterizo. Los nuevos reclutas tienen solo 47 días de entrenamiento antes de que los larguen a la calle armados hasta los dientes, con la orden de ejercer violencia y con el permiso de usar la cara tapada, no identificarse y demás. Es una receta segura para que se arme un desastre que quiere Trump que se arme para poder invocar esta famosa ley e intervenir la provincia. Pero además, existen sobradas evidencias a esta altura del partido de que entre estos 15.000 hombres que fueron reclutados para hacer esa tarea, hay muchos que formaban parte de las filas de las milicias supremacistas que hace 5 años trataron de tomar el Capitolio. Los Proud Boys, los Oath Keepers, los del 3%, todos esos eran grupos de ultraderecha irregulares, armados en nombre de la segunda enmienda, que es la que le permite portar armas, que intentaron dar un golpe de Estado. 1.600 de ellos fueron presos. Trump los indultó el primer día de su segundo mandato y hoy muchos de ellos forman parte de estas fuerzas de seguridad que responden a Trump. Otra más, cortita. ¿Se acuerdan que la semana pasada les conté cómo los planes imperiales de Trump estaban influenciados vía Elon Musk por un proyecto tecnócrata de la década del 30? Para los que se lo perdieron, básicamente la historia es que en Estados Unidos y Canadá había un grupo filonazi, del que era parte importante el abuelito de Elon, que proponía reemplazar la democracia por una tecnocracia donde las decisiones las tomaran especialistas y las ejecutara un CEO. No sé si les suena un poco. Bueno, ayer se anunció, entre otras cosas, también la segunda etapa del plan de paz de Trump para Gaza. ¿Se acuerdan? Que Trump hizo firmar un supuesto acuerdo de alto el fuego que no se respetó y él sigue haciendo de cuenta que ese acuerdo sigue adelante. Y miren este detalle, nada más. Esto es una publicación, otra publicación de la cuenta oficial de Trump. Dice, como anunció Steve Witkoff, que es el enviado especial de Trump a Gaza, entramos oficialmente en la siguiente fase del plan de paz de 20 puntos de Gaza. Desde el alto el fuego, mi equipo ayudó a que lleguen niveles récords de ayuda humanitaria a Gaza. Todo esto es chamullo, obviamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante es en el tercer párrafo, donde dice, como presidente de la Junta de Paz, respaldo a un gobierno tecnocrático palestino recién nombrado, el Comité Nacional para la Administración de Gaza, apoyado por el alto representante de la Junta, para gobernar Gaza durante su transición. Ahí está la tecnocracia, para que vean cómo se van juntando todos los puntos.
Y para no perder un poco el horizonte de qué se trata todo este proceso político, digo, porque no es que un día se despertó un tipo y dijo, voy a ser un emperador, voy a ser un dictador, voy a cagar a tiros a todos. No, 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 acá hay intereses muy concretos detrás. El lunes, les decía, se cumple un año desde que asumió Donald Trump. En estos 12 meses, los súper ricos en Estados Unidos ganaron, atención, $1,5 billón de dólares. En inglés, 1 trillion, 1,5 trillón en inglés, porque la escala está distinta. Básicamente es 1,5 millones de millones de dólares que obtuvieron los supermillonarios, aquellos que tienen más de 1.000 millones para empezar a contar en estos últimos 12 meses, mientras Trump, recordemos, aplicó ajustes muy grandes a planes de salud, de educación, de ayuda alimentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siempre hago la cuenta de los segundos. Con $1 por segundo tardás 12 días en ser millonario, 31 años en ser supermillonario, 24.000 años en juntar la que tiene hoy Elon Musk y 48.000 años para juntar la que ganaron en solo 12 meses los supermillonarios bajo el gobierno de Donald Trump. Pero además, hay 800, se calcula, supermillonarios en Estados Unidos. La lista de Forbes, que empieza de 1.000 millones para arriba, en total hay 800 yanquis. La mitad de ese $1,5 billones, de esa montaña de plata que ganaron los supermillonarios, se la quedaron los 15 de arriba. Es decir, del $1,5 billones, la mitad se la repartieron 780 y pico de tipos y los otros 15 se quedaron con la mitad, con unos 700.000 millones de dólares en un solo año. Y el de arriba de todo, Elon Musk, se quedó con más de 300.000 millones de esos 700.000. Una quinta parte del total fue a una sola persona, que casualmente es el principal aportante a la campaña de Donald Trump. Acá vemos este gráfico que yo les había mostrado la semana pasada y es muy interesante. Cada puntito es la fortuna del hombre más rico del mundo según la lista Forbes a lo largo del tiempo. Empieza en el 87, cuando era un japonés, y el último punto que está ahí arriba de todo es Elon Musk. Vean cómo va subiendo. Hace 40 años, el tipo más rico del mundo tenía unos 10.000 millones de dólares. A mediados o fines de la década del 90, antes de que explote la .com, Bill Gates tenía 90.000 millones de dólares. Era el tipo más rico del mundo. En 2022, después de la pandemia, ya era Elon Musk, pero tenía 220.000 millones de dólares. Y ahora tiene más de 750.000 millones de dólares. Hoy Elon Musk tiene más plata que toda la lista de 400 personas más ricas de Estados Unidos en 1997. Hoy los 14 tipos más ricos suman más que toda la lista de supermillonarios de Forbes del 2020, antes de la pandemia. Hoy los 14 tipos más ricos del mundo tienen más plata que toda la lista de Forbes hace 6 años. Y eso se está acelerando. Y con esto termino con algunas ideas sobre cómo dar una lucha, cómo reaccionar ante esto, que es la parte que nos falta, es el 5 para el peso siempre. Claramente frenar este proceso es necesario. A esta altura del partido creo que no cabe ninguna duda. No solo frenarlo, revertirlo, porque así como estamos no vamos a ningún lado. Y es una tarea titánica. Tenemos de enfrente gente probablemente más poderosa que nunca antes en la historia, entre la cantidad de plata que acumulan y el poder que tienen con sus algoritmos, con sus redes, con sus mecanismos de control. La única fuerza capaz de oponerse a eso, la única fuerza capaz de oponerse a la fuerza bruta del capital, es la fuerza de un pueblo actuando en defensa propia de sus propios intereses. No hay otra. No hay otra. Y democracia no es ir a votar cada 2 años. Democracia no es tener libertad de prensa o libertad de expresión. Democracia no es tener garantías ante la ley para que no venga un policía armado hasta los dientes y te saque a la rastra de tu casa. No, no se confundan. Todos esos son frutos de la democracia. Todas esas son conquistas que se lograron cuando el pueblo gobernó para sí mismo. Cuando el pueblo tuvo voz y voto, tuvo voz y poder de decisión, se dieron todas esas conquistas, no antes. Y no fueron las únicas. Los salarios dignos,
La jornada laboral de 8 horas, las vacaciones, el derecho universal a la vivienda, a la salud, la idea misma del ascenso social o de que la vida de todos vale, son fruto de la lucha del pueblo trabajador para tener voz y tener voto en su propio destino. Y es absurdo pensar que se puede separar una cosa de la otra, que abrazándose a un autoritarismo podamos conseguir algo parecido a lo que conseguimos cuando tomamos nuestro destino en nuestras manos. Es absurdo pensar que el sometimiento puede darnos bienestar, que el imperialismo puede darnos libertad, que los supermillonarios pueden darnos abundancia o que los nazis nos pueden dar algo que no sea muerte y dolor. Hay una autora norteamericana, yo he citado otras veces, y que dice algo muy interesante al respecto de esto, que se llama Wendy Brown, y que básicamente dice que en tanto autogobierno del pueblo, y más allá después de cómo se defina el pueblo, la democracia es opuesta no solamente a la tiranía y la dictadura, al fascismo y el totalitarismo, a la aristocracia, a la plutocracia o a la corporatocracia, sino también a un fenómeno contemporáneo en el que el gobierno se transmuta en gobernanza y el gerenciamiento en el orden que la racionalidad neoliberal está propiciando. Es decir, se quita el poder de decisión del pueblo soberano para ponerlo en manos de expertos. La tecnocracia. La democracia, dice Brown, es el nombre de una forma política en la que todo el pueblo gobierna la entidad política y por ende se gobierna a sí mismo. Y hay muchas teorías o modalidades de democracia: directa, representativa, liberal, socialista, libertaria, republicana, social, anarquista, plebiscitaria, todas las que se les ocurran. Pero como mínimo, una democracia requiere que el pueblo autorice sus propias leyes y decisiones políticas principales, ya sea directamente o a través de representantes electos, y también que participe, al menos modestamente, en otros poderes no legales que gobiernan sus vidas: la prensa, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos. La democracia, concluye Brown, no requiere una igualdad social y económica absoluta, pero no puede soportar extremos grandes y fijos de riqueza y pobreza, porque estos socavan la labor de legislar en común. Y lo mismo sucede con la ciudadanía informada. La democracia no demanda participación política universal, pero no puede sobrevivir la ignorancia completa del pueblo respecto a las fuerzas que dan forma a sus vidas. Voy a mostrarles una última placa, que es cómo quedó en el segundo gobierno de Donald Trump el sistema de redes y de medios, y cómo son los mismos nombres que les dan contratos al ejército de Estados Unidos, a la CIA, a la CIDE en la Argentina, los que también manejan las redes y los medios de comunicación con los cuales nos informamos. Por eso también esto que estoy haciendo acá, en este caso yo, pero lo que estamos haciendo en el Destape es parte del trabajo de recuperar esa democracia, porque hay que ir a dar esa discusión, porque hay que ir a informar al pueblo para que se entere, por ejemplo, de que ayer el presidente de Estados Unidos dijo: a lo mejor no hay que tener elecciones. Llegamos al punto donde la gente que mira media hora de tele o escucha media hora de radio antes de entrar a laburar o escrolea un rato en las redes, quizás no se entera de que eso pasó. Es hora entonces de organizarse, de volver a tomar para nosotros aquello que nos arrebataron, incluyendo algunos valores: ni la vida, ni la libertad, ni el futuro, palabras que les encantan a estos tipos. Ni siquiera el derecho a la propiedad privada está en mejores manos cuando gobiernan los nazis que si gobierna el pueblo. Esas son nuestras banderas: que cada persona pueda vivir dignamente de acuerdo a sus elecciones de vida, que cada persona cuente con los recursos para ejercer en libertad esas elecciones, que cada persona tenga las garantías de que va a poder seguir adelante con esas elecciones, que cada persona trabaje sabiendo que el fruto de su esfuerzo le dará una vida mejor a sus hijos, que cada persona pueda tener un techo, ciertas comodidades, algo de capacidad de ahorro, tiempo de ocio. No podemos contentarnos con menos que eso, porque nadie va a dar las batallas tan duras que tenemos por delante por menos que eso. El pueblo no va a luchar por menos que eso, que recuperar su voz y recuperar poder de decisión sobre su vida. No va a luchar porque no le dividan las vacaciones en 2 semanas distintas cuando la mayoría no se puede ni tomar vacaciones. No va a luchar porque al Fondo Monetario Internacional, en vez de devolverle el 1400%, le devolvamos solamente el 600%. No. El pueblo va a luchar si se siente convocado a recuperar
su voz y su poder de decisión sobre su vida. Y esa es la tarea de la dirigencia. Nunca estuvo tan claro como ahora y nunca, me parece, fue tan urgente como ahora reaccionar. ¿Qué tal? Buen día. Buen día a todos. Buenos días. Les prometo que la semana que viene vuelvo a hacer editoriales sobre la rosca, la inflación y todo eso.